Buenos días. Vamos a desarrollar la práctica del esquema de potencia, que ya lo tengo cableado para que lo podáis ver, y ahora lo vamos diseñando en la pizarra, de cómo sería el esquema de potencia de un arranque directo, de un motor trifásico. En este caso no dispongo de motor trifásico, entonces he pintado una bombilla por cada fase. En la siguiente práctica veremos cómo encender la bombilla. De momento nos vamos a reflejar en el esquema de potencia, cómo se hace la parte que alimenta el motor. En la siguiente práctica haremos cómo arrancarlo de forma automática mediante pulsaciones. Vale, pues primero partimos de una corriente trifásica. La corriente trifásica la tenemos dibujada, la tenemos que parte desde un punto de acometida, desde un punto de alimentación, ¿vale? Para poder referenciarla, normalmente los cables que tenemos que utilizar son el negro, marrón y el gris. Hay veces que se escoge uno de los colores y se hace todo el diseño de potencia. En este caso, para que nos podamos ir familiarizando, lo he planteado de la forma en la que tendremos que hacerlo, porque para cumplir la normativa del reglamento electrotécnico iría así. Sí que es cierto que en los cuadros de maniobra mando, pues normalmente las OCAs, que son los organismos que nos van a controlar a nosotros como instaladores, pues no se meten en los cuadros interiores de mando, ¿vale? Vamos a partir de una línea trifásica, como digo, y voy a utilizar tres colores. Sí que es cierto que no son los colores que deberíamos utilizar, porque como vemos son negro, rojo y azul, pero es que el gris y el marrón no me aparecían correctamente en la pantalla, ¿vale? En la pizarra. Entonces pintamos la línea trifásica, ¿vale? Y ahora voy a pintar así, de aquí para abajo, y vamos cortándola por donde nos haga falta, ¿vale? Bien, pues a esto lo que hay que ir referenciándolo ya, ¿vale? Donde hemos dicho que el negro se va a corresponder con nuestro negro, el marrón, por similitud, lo he indicado en rojo, ¿vale? Que sería nuestro marrón, y el gris, que sería nuestro azul, ¿vale? Pero vamos a empezar con la nomenclatura, lo que hemos visto en nuestra unidad didáctica, que sería que a la fase 1 le llamamos L1, a la fase 2 L2 y a la fase 3 L3. Además, ¿esto qué es? Esto es una corriente trifásica 3, que además va a 400 voltios, que es la tensión de línea, que es la que, como dijimos en clase, era la que va de línea a línea, ¿vale? 3 por 400 voltios, 50 hercios, porque es corriente alterna, ¿vale? Bien, pues ya tenemos referenciado la acometida. Pongamos que esta parte es esta, ¿vale? Partimos de aquí. Entonces, partimos de aquí, lo primero que nos encontramos es nuestro interruptor automático. Nuestro interruptor automático lo vamos a pintar en este trocito de aquí. Ahora os explico esto. Esto es un PIA pequeño, interruptor automático.
¿qué nos va a actuar, de qué manera nos va a actuar este interruptor? Este interruptor tiene constructivamente varias diferencias respecto de este, porque este también es magnetotérmico. Esto es un disyuntor magnetotérmico, ¿vale? Pero en este caso, este interruptor automático lo que nos hace es que nos va a limitar la corriente que va a pasar a través de todo este cuadro. ¿Pero qué sucede? Pues que en este caso está sobredimensionado y lo colocamos un poco por formación y porque tengamos un elemento de corte general, pues lo que sucede aquí es que nos va a limitar, pongamos que en lugar de tener un contactor, un disyuntor y demás, pues tenemos 20. Pues nosotros tenemos que proteger todo lo que hay desde aquí, en lugar de hasta aquí, hasta los otros 20. Pues ¿de qué manera lo limitamos y lo protegemos? Aquí. Para poder manipular el cuadro deberíamos bajar nuestro automático que nos pertenece y trabajar libremente sin tensión. ¿Vale? En este caso lo colocamos pues, un poco a modo representativo. ¿Vale? Entonces, lo pintamos y nos referenciamos así. Con una flechita hacia arriba y le ponemos PIA, pequeño interruptor automático. A continuación, si vemos por aquí, como hemos dicho antes, solo hay uno, solo existe uno. Pero podrían existir 20, 30, 60. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí vamos desde nuestro interruptor de protección hasta aquí, hasta nuestro disyuntor. En este caso, el disyuntor, que es el encargado de no proteger la línea, porque va pensado, aparte de que es regulable, va pensado para proteger la intensidad que va a circular por el motor. Como dijimos, el disyuntor lo que tiene son dos protecciones, igual que aquí, la magnética y la térmica. Pero es una técnica mucho más sensible, además de ser regulable, que ahora lo diré. Además de ser regulable. ¿Qué sucede? Que protege el motor ante un cortocircuito, porque este se va a dar cuenta del cortocircuito en el motor mucho antes que este es más sensible. Y además es, como hemos dicho, regulable para saber que la intensidad es, además de igual en el motor, que es la que debe circular en el motor porque la hemos fijado, porque la vemos en nuestra placa de características. Si pone 3, 4, 5 amperios, 10 amperios, pues lo tendremos que regular a nuestra intensidad. ¿Vale? Si pintamos el dibujo, pintamos que son contactos de potencia, ¿vale? Y luego aquí hay una casulita que vienen dos protecciones. Aquí la pinto más grande porque lo vamos a entender mucho mejor, ¿vale? Aquí tenemos la térmica, ¿vale? Si recordamos en los apuntes, la térmica era así y la magnética era así, ¿vale? La térmica, ¿qué es lo que hacía? Pues como ya vimos, eran dos metales que al circular la corriente se calientan. ¿Qué sucede? Que son dos metales que dilatan de forma distinta. Al dilatar de forma distinta y no ir pegados salvo en las puntas, lo que sucede es que se van abriendo, vamos a verlo así mejor, se van abriendo, ¡pum! Y cuando llega aquí a un punto, que es la regulación, pues nos abriría el circuito y dispararía. ¿Vale? Dispararía es que nos abre el circuito, no es que exploten, sí. Entonces tendremos esto, que es la térmica, que hemos dicho que es regulable a través de ¿qué? Pues mire, esto lleva un tornillo aquí, ¿vale? Que lleva una regulación, donde aquí tendremos el máximo y aquí tendremos el mínimo. Esto girará en ese sentido, por lo menos en esta marca, ¿vale? ¿Qué sucedería? Pues que nosotros tenemos aquí una flechita pequeñita que es la que nos dice qué regulación estamos escogiendo. ¿Dónde vamos a encontrar esta pequeña ruleta? Pues esta pequeña ruleta de regulación la vamos a encontrar junto al botón rojo de nuestro disyuntor,
¿vale? Ahí existe la revelación. En este caso porque es Schneider, porque hemos elegido esta marca, pero si fuera ABB o fuera Siemens, puede ir en cualquier otro lado. Sí que es cierto que va a existir. También hay disyuntores que no son térmicos, que solo son magnéticos, que solo tienen respuesta ante el cortocircuito. En ese caso, habría que colocar un relé térmico debajo del contacto. Lo veremos en siguientes prácticas, para sustituir este por un relé térmico. Bien, pues aquí, a continuación, yo porque le he dado una pequeña vuelta, ¿vale?, al conductor, pero salimos desde el disyuntor hasta lo que hemos visto que es el contactor. Vale, pues pintamos nuestro contactor, lo referenciamos, ¿vale? Pintamos de nuevo los contactos de potencia, porque estamos en el esquema de potencia, ¿vale? Pintamos el contacto, tal como vimos, y ahora, ¿qué es el accionamiento? El accionamiento sería mediante una bobina, ¿vale? Ahora lo vamos a ir referenciando. Bien, pues ya tenemos el contactor. Como no dispongo de motor, lo que he colocado han sido 3 bombillas, una por cada fase. Y hemos hecho también una conexión estrella, es decir, de la entrada de una bobina, de la bobina, pongamos que entramos por aquí con L1, hemos hecho un puentecito hasta aquí, hasta L2, y de aquí un puentecito hasta L3. Si esto lo recolocamos, quedaría así. Este sería el neutro, este azul, que se correspondería con este punto que vemos que está unido, ¿vale? Entonces aquí tendríamos L1, L2 y L3, cogiendo el orden de fase que quisiéramos. Bien, pues ¿qué nos faltaría, como hemos dicho? Pues salimos del contactor y nos encontramos con nuestro motor. ¿Cómo es el motor? Trifásico, 1, 2, 3 fases, U, V, W, tal como vimos en los apuntes, ¿vale? Es un motor trifásico de corriente alterna, ¿vale? Y ahora vamos a ir referenciándolos. Si queremos indicar la tensión, 400 voltios. Vale, pero a este esquema todavía nos falta, porque nos faltan los accionamientos. Como esto es un PIA, pues como hemos dicho, le ponemos una flechita aquí y le decimos que es un PIA. ¿Qué simula la flecha? Simula el movimiento, ¿vale? Aquí en este caso tiene 2 protecciones. Una es la magnética, como hemos dicho, y la térmica. Esta sería la magnética. Y aquí la térmica. Térmica porque procede de intensidad. Y la intensidad es lo que, como dijimos, es lo que calienta el conductor, lo que calienta la chapa bimetálica que hemos comentado antes. Vale, en este caso actúa como con un movimiento rotacional. Entonces, nosotros apretamos o soltamos, ¿vale? Y es como un movimiento rotacional. Al ser un movimiento rotacional, se dibuja así, de esta manera. Se dibuja así, pinto exagerado para que lo veáis bien, pero es así. ¿Vale? Bien. Y aquí, que es un accionamiento, y su accionamiento es mediante una bobina. Es la bobina la que genera, como vimos, la atracción de los polos que unen la parte de arriba con la parte de abajo. ¿Vale? Es una bobina que cuando circula por ella la corriente, lo que se produce es que existe aquí polaridad y se atraen. Y al atraer, pues cierra los contactos. Es lo que hace
que sea de forma automática. Entonces, en este caso, él, que es el disyuntor magnetotérmico, será el F1F. Y además, en este caso, va a ser el K1M. F1F porque son protecciones, ¿vale? Como vimos en los apuntes. Y K1M porque es el contactor 1 de un motor. Si fuese un temporizador sería K1T, que sería el contactor del 1 del temporizador. Contactor del temporizador 1. Y este es el contactor del motor 1. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría? Por referenciar los conductores. Si lo seguimos aquí, tendremos, aquí no nos aparecen referenciados, pero los vamos a pintar, que sería 1, 3, 5 y 2, 4, 6. Las acometidas van en números impares y las salidas van en números pares. En el disyuntor sí que viene reflejado, aquí no porque son protecciones generales y no vienen delimitados. En el caso único que vendría algo delimitado sería el neutro, por si acaso no lleva la protección, simplemente lleva la interrupción del circuito. Aquí sí que vemos en cada cuadro, veis el 1, 3, 5, 2, 4, 6, tal y como lo he referenciado. Entonces, volvemos a pintar aquí el 1, 3, 5 y el 2, 4, 6. En el contactor aparece igual, 1, 3, 5, 5, 2, 4, 6. Y en el motor, o lo que he hecho con la simulación del motor, sería U, V, W. Sería U, V y W. Y ya está. Esta, como veis, sería la práctica de lo que sería el esquema de potencia de un arranque trifásico para un motor. ¿Vale?